¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a este reporte 360 de Telesur. Soy Janet Pérez Moya. Qué gusto informarle. Estos son nuestros titulares. Gobierno de Rusia aseguró que la liberación de Soledar permitirá cortar las líneas de suministro a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Estados Unidos, un tornado causó al menos 6 muertes en el estado de Alabama. En Kenia, el expresidente Uhuru Kenyatta sostuvo una reunión con miembros del grupo insurgente Movimiento 23 en su rol de facilitador del proceso de paz para África Oriental. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes que se completó la liberación de la ciudad de Soledar. Desde Moscú, nuestra corresponsal Odette Díaz con los detalles. Odette, adelante, buen día. Saludos, colega, gracias por el contacto. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes que se completó la liberación de la ciudad de Soledar, bastión estratégico de la República Popular de Donetsk, maniobras que comenzaron el 11 y concluyeron en la tarde-noche de ayer 12 de enero. Al respecto, el jefe interino de Donetsk, Denis Pushilin, confirmó que el ejército ruso tomó el control de la ciudad y calificó el hecho como un momento clave en la liberación de todo el territorio de la República. Por su parte, el portavoz oficial del Ministerio de Defensa, Igor Konachekov, precisó que el control total sobre Soledar permite cortar las rutas de suministros de las tropas ucranianas en la ciudad de Artemyskov, situada al sureste y denominada por Ucrania como Bakhmut, para de ese modo bloquear y cercar a las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas que quedan en dicha localidad. Asimismo, el vocero comunicó que fue posible obtener el control sobre Soledar gracias a los ataques constantes contra el enemigo por parte de la aviación, las tropas de misiles y la artillería. Konachekov aseguró además que las tropas rusas continuarán lanzando ataques concentrados contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad, impidiendo la transferencia de reservas y el suministro de municiones, así como los intentos de retirarse a otras líneas de defensa. El jefe castrense añadió que más de 700 militares ucranianos perecieron en la zona de Soledar en los últimos 3 días de enfrentamiento. Asimismo, afirmó que la ciudad de Marinka, ubicada al oeste de Donetsk, se encuentra prácticamente bajo control ruso. No obstante, precisó que las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaban 8 años construyendo una sólida defensa de Marinka, equipando numerosos puntos de tiros, trincheras y fosos a lo largo y debajo de las viviendas. También señaló que tomar el control de este asentamiento abriría el camino a Krasnogorka, desde donde las tropas ucranianas lanzan ataques contra Donetsk. Hasta aquí algunos detalles de este particular. Ahora devolvemos la señal. Muchísimas gracias, Odette. Vamos a conversar en detalle sobre el tema y sumamos al análisis a Manuel Salvador Espinosa, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Profesor Manuel, un gusto saludarle. Muy bienvenido a este reporte 360. Muy buenos días, Janet. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Estamos para servirte. Todo es todo, nuestro profesor. ¿Qué significa este avance de Rusia? ¿Qué significa esta victoria desde el punto de vista estratégico para el conflicto que en este momento se está desarrollando entre ambos países? Bien, la liberación de la ciudad de Soledar, ¿verdad? Que está al norte de Artyomovsk, ¿verdad? Que los ucranianos llaman como Bakhmut, pues representa un serio avance del ejército ruso en su operación especial militar, sobre todo tras una retirada táctica que estuvo haciendo en varias posiciones en función de preparar una ofensiva, ¿verdad? Porque había posiciones que realmente no presentaban ningún papel estratégico relevante, y ahora que hay una nueva, decimos nosotros, estrategia a aplicarse en la operación especial militar, pues podemos ver ya los resultados que se están dando en las inmediaciones, ¿verdad?, de Soledar, ya con la toma de la ciudad. ¿Por qué digo que esa nueva estrategia? Sí, hemos estado viendo en estos días, por ejemplo, en el discurso del presidente Vladimir Putin, miramos 3 ejes que él anuncia para este 2023, que es
eh, la prioridad, los intereses nacionales de Rusia, la importancia de la defensa de Rusia en todos los territorios y todos los recursos deben de ser dispuestos a la defensa nacional. Y además de eso, si podemos agregar los cambios que han habido en el alto mando de la operación especial militar en Rusia y Ucrania, podemos ver la posición, el nombramiento de Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor, como jefe principal de toda esta operación, una mayor coordinación de todas las disciplinas, especialidades militares que ahí están siendo utilizadas. Me refiero a la naval, a la terrestre, a la aérea, una mayor capacidad de combate, una mayor rapidez en ese accionar militar, en toda la línea de contacto desde el frente, ¿verdad?, de la operación militar. Pero además de eso, acordémonos que Rusia no está batallando con Ucrania, está batallando con la OTAN. Y esto es un serio, vamos a decir, mensaje tanto al ejército ucraniano como a todas las fuerzas de la OTAN, que insisten en mandarle armamento a Ucrania, en continuar esa guerra de desgaste que está prácticamente ocasionado que ese Estado ya sea un Estado fallido, de que la estrategia hacia esta operación militar para todo el 2023 es a largo plazo. Y me refiero también a lo del Estado fallido, porque la Comisión de Refugiados, ¿verdad?, ha establecido que más de 17 millones de ucranianos están refugiados, una población de 41 millones que se censó en el 2021. Entonces, hay muchos elementos sobre la liberación de Soledar que deben de ser tomados en cuenta como un avance ya al mayor en la liberación de la República de Donetsk y desmilitarización del ejército ucraniano. Profesor, ante esto, Francia ha dicho precisamente sobre eso que nos contaba del envío de armas, que enviará a Ucrania cazacarros AMX-10RC. Esto será en un plazo de 2 meses. Ante esto, María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, ha dicho que esto no hace más que la postura de París desmentir aquel falso deseo de que el conflicto acabe de manera temprana, de manera pronta. Con este envío de armas solo están incentivando y poniendo más fuego al conflicto, ha dicho María Zaharova sobre este anuncio de Francia, que se concretaría posiblemente en un plazo de 2 meses. ¿Qué le parece entonces ante esta postura de Rusia, lo que está haciendo en este momento la Unión Europea de no solo financiar el conflicto, sino también poner allí sus armas? Recordemos que en casi un año de conflicto se ha dicho en reiteradas ocasiones que las armas que Occidente está mandando a Ucrania en principio no tienen un destinatario controlado y podrían estarse dispersando en este momento precisamente dentro del territorio europeo o en otras zonas de conflicto, en manos no precisamente aquellas a las que fueron destinadas. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Claro, vemos en toda la Unión Europea un doble discurso, ¿verdad?, un doble rasero hacia lo que está sucediendo en Ucrania, ¿verdad? Las causas, lógicamente, siempre las van a negar. Están haciendo un tremendo negocio con todo ese armamento que están enviando a Ucrania. Inclusive los ex países socialistas que están enviando técnica militar ex soviética, significa que se quitan eso para comprarle al occidente nuevo tipo de armamento. Por todos lados es un enorme negocio, ya ni se diga el contrabando de mucho armamento que está pululando en el mercado negro de armas, ¿verdad? Y desde luego nosotros estamos viendo desde el año pasado que Occidente está enviando un sinnúmero de armamento que está siendo destruido en el territorio ucraniano por la técnica militar rusa. O sea,
es prácticamente seguir desgastando a Rusia en una guerra, ¿verdad? A largo plazo, su economía, buscar cómo calar en la población para crear una especie de cambio de régimen, de inclusión interna en desfavor del Kremlin. Pero sin embargo, la cohesión del gobierno, ¿verdad?, ruso sobre los tres ejes que mencionaba al inicio indica de que pues muy poco van a poder hacer esas estrategias de doble rasero de la Unión Europea contra Rusia, utilizando a Ucrania en esta guerra. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por sus consideraciones para Telesur, por acompañarnos en esta mañana. Un abrazo para usted. Muchas gracias, Janet, para servirle siempre. Todo un gusto, profesor. Compartimos otras informaciones porque el presidente de Siria, Bashar al-Assad, ha recibido a Alexander Lavrentiev, el enviado especial del presidente ruso Vladimir Putin, y la delegación que lo acompaña para abordar temas de interés común entre ambos pueblos. Las conversaciones entre las dos partes se enfocaron principalmente en las relaciones estratégicas binacionales y los mecanismos para consolidarlas. Otros acontecimientos regionales e internacionales, como la operación militar especial de Rusia en Ucrania, también fueron abordados. El presidente Bashar al-Assad ratificó el completo apoyo de su gobierno y su pueblo a la lucha que libra Rusia contra el nazismo. Y en Palestina, 3 ciudadanos fallecieron tras ser alcanzados por disparos efectuados por las tropas de ocupación israelí durante una redada en diferentes puntos de Cisjordania. El Ministerio de Sanidad de Palestina aseguró que 2 jóvenes murieron por heridas de bala en el municipio de Kabatilla, cerca de la ciudad de Jenin. Las víctimas fueron identificadas como Habib Mohamed, de 25 años, y Abd al-Hadi, de 18 años, quienes fallecieron mientras estaban hospitalizados. Asimismo, otro hombre de 41 años de edad perdió la vida tras recibir impactos de bala en el pecho durante una incursión sionista en el campo de refugiados de Calandilla. Autoridades palestinas informaron que 9 civiles fueron baleados por el ejército israelí. Comenzamos nuestros breves 360 y el portal Africa News comparte este titular. Benín, el campo presidencial gana la mayoría en el Parlamento. El campo del presidente Patrice Talon ganó la mayoría de los escaños en el Parlamento, dijo el jueves la Corte Constitucional del país, luego de una votación que marcó el regreso de la oposición después de una ausencia de 4 años. Las elecciones del domingo, que se desarrollaron pacíficamente, sirvieron como una prueba clave para este pequeño país de África Occidental, presidido desde 2016 por Patrice Talon. Este rico empresario ha impulsado el desarrollo económico de Benín, pero sus detractores le acusan de haber hecho retroceder la democracia. Sus principales opositores han sido encarcelados o exiliados. Hispan TV titula: más de 70.000 empleados británicos anuncian huelga en 150 universidades. Más de 70.000 empleados de 150 universidades en el Reino Unido se declararán en 18 días de huelga entre febrero y marzo por mejores salarios y condiciones, también aumento de pensiones. El sindicato británico Unión de Universidades y Colegios, UCU por sus siglas, anunció este jueves que las fechas previstas del paro se confirmarán la próxima semana. El secretario general de la UCU, Joe Grady, advirtió que el tiempo corre para que los jefes universitarios eviten una interrupción generalizada este año. Conforme a medios británicos, está prevista una votación del gremio para decidir acciones futuras, incluido un boicot de marcado y evaluación a partir de abril, a menos que se resuelvan las disputas. Nuestra casa informativa telesurtv.net con este titular: República Checa inicia jornada de elecciones presidenciales. Un total de 15.000 colegios electorales abrirán sus puertas para que los 8 millones de ciudadanos ejerzan su derecho al voto. La República Checa comienza el viernes la primera ronda de las elecciones para elegir a un nuevo jefe de Estado en sustitución del socialdemócrata Miloš Zeman, quien cumplimentó su segundo mandato, informaron fuentes locales. Cerca de 15.000 colegios electorales abren sus puertas y 8 millones de ciudadanos ejercerán su derecho al voto. En la mañana del sábado comenzará el escrutinio.
Hacemos una pausa y al regreso compartimos. En Estados Unidos, un tornado causó al menos 6 muertes en el estado de Alabama. Los detalles al volver. Estamos de vuelta con usted. El sureste de Estados Unidos ha sido remecido por el violento paso de varios tornados que dejan hasta ahora 7 víctimas mortales. Los estados más afectados han sido Georgia, Tennessee, también Alabama. Precisamente este último es donde se ha reportado la pérdida de vidas humanas en la ciudad de Atoga. De acuerdo con Greg Robinson, director de emergencias de Alabama, hay más de 100.000 personas desconectadas de la red eléctrica. Varias docenas de casas han sido dañadas o destruidas. Con base a los reportes meteorológicos que pronostican más tornados, se ha declarado el estado de alerta para proteger a unos 35 millones de ciudadanos del sureste del país. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, declaró que la oficina privada del ahora presidente Joe Biden no estaba autorizada para almacenar los documentos clasificados hallados en varios recintos de su despacho. La irregularidad ha demandado el inicio de una investigación y al frente de la misma han puesto al fiscal especial Robert Hur. Los documentos hallados por el equipo del presidente Biden 2 días antes de las elecciones de medio término contienen información clasificada y sensible. La Casa Blanca sigue negando intencionalidad en los hechos y tampoco explica por qué ocultaron tanto tiempo el hallazgo. La Fiscalía investiga el manejo inadecuado que podría considerarse un delito. Nos vamos de continente hasta África. La comunidad de África Oriental quiere una solución pacífica para el Kibú Norte. Por esta razón, el expresidente de Kenia ha sostenido un encuentro con miembros del grupo insurgente M23. En su rol de facilitador del proceso de paz de la comunidad de África Oriental, el expresidente Uhuru Kenyatta se ha reunido con los líderes del M23 en Mombasa, al sureste de Kenia. El encuentro forma parte de una serie de acercamientos con diversos grupos armados congoleños para consolidar los diálogos que traigan paz al país. Las tensiones generadas entre Ruanda y la República Democrática del Congo se han agravado por las actuaciones del M23. Y el gobierno de China condenó el informe de las autoridades británicas que critica la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong. Iranzi Peraza nos ofrece más detalles desde Beijing. Iranzi, bienvenida. Saludos, colega, gracias por el contacto. Pues China condenó en los términos más enérgicos un nuevo informe del gobierno del Reino Unido que critica la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, y Beijing denunció que con esas acciones el gobierno británico viola las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Hong Kong forma parte de la República Popular China. El Reino Unido debe dejar de inmiscuirse en los asuntos internos del país asiático y abandonar su sueño colonial, así lo aseguró Wang Wenbin, vocero de la Cancillería de China, al responder a estas acusaciones lanzadas por las autoridades británicas, que aseguraron que China estaba infringiendo los acuerdos sobre la entrega, sobre la devolución de Hong Kong por parte del gobierno británico a la soberanía de China. Según el portavoz, el gobierno británico menosprecia e irrespeta los acuerdos y el hecho de que Hong Kong hace mucho tiempo regresó a su patria, y condenó la injerencia que significa este informe que de forma mensual el gobierno del Reino Unido publica sobre la situación en Hong Kong. Las autoridades del gigante asiático siempre han rechazado todo tipo de injerencias en la situación de Hong Kong y aseguran que esta ley de seguridad nacional permitió devolver la estabilidad a la isla, y que además va dirigida a delitos como traición, también injerencia extranjera, sedición, colusión con fuerzas externas, y también para rechazar y prevenir la injerencia foránea. Pues hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles.
Muchísimas gracias, Iranzi. Así terminamos por hoy. Le tenemos una invitación para seguirnos nuevamente en la plataforma YouTube. Acompáñenos, vamos desde cero a ser millones otra vez. Ante el hackeo de nuestra cuenta oficial en YouTube y mientras esperamos su restitución, nos puede seguir por @telesurtv_oficial. A suscribirse, allí también puedes encontrar nuestros programas, noticieros, los clips de reportes de los trabajos de nuestros periodistas y el streaming en directo de nuestra señal. Recuerda, @telesur_oficial, ese es nuestro nuevo canal en YouTube, porque somos una multiplataforma y Telesur siempre da más. Así nos despedimos por hoy.